Bienvenidos a este video de ROS 2. En este video vamos a estar viendo cómo realizar fusión de sensores para poder corregir el error que teníamos anteriormente en la odometría. Entonces, si recordamos, la odometría simplemente es una estimación de la posición del robot y entonces recordemos del video pasado que al calcular la odometría y no hacer ninguna corrección en nuestros parámetros, pues teníamos una propagación de error principalmente cuando hacíamos rotaciones. Entonces voy a hacer aquí una pequeña rotación de más o menos 90 grados. Podemos ver aquí en Weebots que estamos rotados más o menos 90 grados. Y aquí en Erbis podemos ver cómo se manifiesta esa propagación de ese error. Miren que este marco de referencia, que si venimos aquí a las transformadas, es el marco de referencia de la odometría, el marco de referencia ODOM. Entonces tenemos un error. Miren que no estamos en 90 grados, sino que estamos desfasados un poco. En 90 grados sería en línea con este eje coordenado verde que es el eje Y. Entonces, una de las formas que vimos para corregir ese error que teníamos era hacer una corrección en los parámetros de nuestro modelo cinemático. Entonces, cuando veníamos aquí a nuestro nodo, donde publicábamos la odometría, simplemente cambiábamos nuestro modelo cinemático para la velocidad angular y le sumábamos un epsilon a ese parámetro de la distancia media entre llantas. Y con eso podíamos hacer una corrección. Ahora, el segundo modo de hacer esas correcciones es con lo que se conoce como fusión de sensores. Básicamente, fusión de sensores lo que hace es que tenemos dos sensores de los cuales uno de los dos tiene una medición que no es muy confiable, así que usamos el otro para hacer una corrección a esa medición. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Voy a cerrar aquí y les voy a mostrar cómo vamos a hacer eso. Entonces, antes vamos a venir a nuestro nodo de odometría y vamos a comentar esa transformada que estamos enviando, o sea, propiamente esa transformada de odometría. Y les voy a mostrar, vamos a hacer el call con build para que vean cómo con la fusión de sensores pues queda corregido ese problema de la orientación. Entonces ROS2 Launch, Div Drive Sim y tenemos el robot Sensor Fusion launch.py. Entonces aquí se lanza nuestra nueva simulación. Ya tenemos por aquí a Weebots. Y cuando venimos vamos a ver que si empezamos a mover nuestro robot, miren que cuando lleguemos a 90 grados aproximadamente, miremos aquí la simulación en Weebots, tenemos prácticamente los 90 grados y aquí en Erbis pues ya se está cumpliendo la condición de la odometría de que a los 90 grados pues nuestro marco de referencia debe también estar marcando 90 grados, o sea, debemos estar alineados con este eje verde que recordemos es el eje Y. Listo, entonces miren el poder de esa fusión de sensores. Entonces vamos a ver propiamente cómo implementar la fusión de sensores. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué sensor vamos a fusionar con lo que ya tenemos. Entonces, comúnmente se utilizan diferentes formas o diferentes sensores para hacer esta fusión. Entre ellos está, por ejemplo, cámaras para hacer odometría visual y fusionarla con la odometría de los encoders. O también se utiliza comúnmente lo que es una IMU, que es una unidad de medición inercial, que en inglés sería Inertial Measurement Unit, o sea, IMU. Entonces, esa es la que vamos a utilizar para hacer esa fusión de sensores. En la vida real, una IMU está compuesta de un acelerómetro y un giróscopo y en algunos casos de un magnetómetro. Con esas mediciones del acelerómetro que mide las aceleraciones lineales, el giróscopo que mide las velocidades angulares
y el magnetrómetro que mide el campo magnético de la Tierra, se puede estimar la orientación de la IMU. En Weebots no hay necesidad de estimar esa orientación, sino que existe un dispositivo llamado IMU con el que obtenemos directamente la orientación. Entonces nos ahorramos ese trabajo. Entonces vamos a agregar ese dispositivo. Vamos a venir aquí a nuestro robot. Vamos a venir a Children. Y miren que ya tengo aquí IMU. Entonces en IMU simplemente le van a dar más Base Nodes. Y si buscan por aquí tenemos Inertial Unit. Que miren, Inertial Unit simula una Inertial Measurement Unit, una IMU. Listo. Ahora, un dato importante es que para poder vincular o enlazar Weebots con ROS, esa medición de la IMU, tenemos también que añadir el acelerómetro y el giróscopo, que los vamos a añadir ahí adentro. Entonces, vamos a añadir esta IMU, le vamos a poner def nombre IMU, vamos a expandir, le vamos a poner el nombre name, también le vamos a poner IMU. Recuerden que este name es muy importante porque es como la vamos a referenciar dentro de nuestro archivo URDF. Y en Children simplemente definí una IMU shape para tener una forma y es una box de 1 centímetro en cada una de las dimensiones. Esto no es muy importante porque en realidad la IMU va a estar como en el origen o en el centro del robot, entonces no la vamos a visualizar. Y además miren que en Children también añadí un acelerómetro y un giróscopo. Entonces, ¿cómo los añado? Simplemente vengo en Children más Base Nodes y miren que por aquí tenemos el acelerómetro, le dan doble clic y por aquí abajo tenemos Gyro, que es el giróscopo o el giroscopio. Listo. Y muy importante, una vez los añadan, simplemente le dan en Def acelerómetro y en Name también acelerómetro para que los tengamos definidos y poderlos referenciar desde nuestro código URDF. Y en el gyro o en el giroscopio también le van a dar gyro y en name gyro. Listo, entonces ya tenemos propiamente toda configurada nuestra IMU. Los valores por defecto los van a dejar así, no hay problema. Y pues si quieren le pueden poner el bounding object, el shape que definieron y las físicas, aunque en este caso no es muy importante. Entonces ya tenemos nuestro sensor de medición inercial, nuestra IMU, definida aquí dentro de nuestro robot. Ahora vamos a cerrar esta simulación y vamos a ver qué vamos a hacer, qué cambios vamos a hacer en nuestro código. Entonces, antes de volver aquí a Odometry Publisher, vamos a venir aquí a Resource y yo creé un nuevo archivo URDF que es este diff drive IMU LiDAR, que básicamente cambié el del LiDAR y le añadí la IMU. Recuerden que todos estos archivos están en el link, en el repositorio que está en la descripción y pues ahí pueden encontrar y analizarlos. Entonces, ¿qué cosas nuevas tiene este archivo URDF IMU LiDAR? Simplemente que le agregué la IMU. Entonces, ¿cómo le agregamos la IMU a este archivo URDF? En este caso, como miren que estamos utilizando 3 dispositivos dentro de la simulación de Weebots, estamos utilizando propiamente la IMU, que me va a entregar la orientación, el giroscopio, el gyro y el acelerómetro. ¿Y por qué esos 3? Pues porque de acuerdo a la documentación, así es como debemos integrar ese sensor para poderlo referenciar desde ROS2. Entonces, para hacer eso, vamos a añadir estas líneas. Vamos a decir que queremos poner un plugin que es del tipo type Weebots ROS2 driver ROS2 IMU. Entonces este plugin nos va a indicar que estamos añadiendo ese dispositivo IMU. Ahora vamos a decir que enabled, o sea que si está activo, vamos a decir que true. Vamos a decir que el topic name, o sea, el tópico donde queremos publicar la información de la IMU, esto va a ser un mensaje sensor message IMU, que es un mensaje pues con la información del IMU, va a incluir orientación, aceleraciones lineales por el acelerómetro y velocidades angulares por el giroscopio. Entonces el topic name va a ser IMU data. El update rate generalmente ponemos 10, esa es la tasa de, digamos, de actualización del sensor.
Vamos a decir always on, o sea que si queremos que siempre esté prendido, vamos a decir que true. Y ahora muy importante, vamos a decir que el frame name, o sea el marco de referencia de ese sensor, va a ser IMU, que es el marco que vamos a definir aquí más abajo. Vamos a decir entonces que Inertial Unit Name, este va a ser el nombre del dispositivo IMU que definimos en Weavox, que recuerden pusimos en nombre IMU. Después tenemos Gyro Name, o sea, el nombre del giroscopio que definimos en Weavox. Lo llamamos Gyro. Y Accelerometer Name, o sea, el nombre del acelerómetro que definimos en Weavox. Lo llamamos acelerómetro. Y ya tenemos entonces definidos nuestros 3 dispositivos que pusimos en el robot en Weavox y la demás configuración de nuestro dispositivo IMU. Listo, entonces miren que es muy sencillo. Ahora, ¿qué también deben poner aquí en el archivo URDF? Deben referenciar este frame, o sea, este marco. Entonces van a venir por acá y van a crear esta nueva joint, que es una joint desde el base link hasta la IMU. Es de tipo fixed porque no tiene ningún movimiento. El parent link entonces va a ser el base link, que es el cuerpo principal de nuestro robot. El child va a ser la IMU y el origen simplemente lo vamos a dejar en 000 con rotaciones 000, porque no vamos a mover la IMU a ninguna parte. Y vamos a definir ese link que nos va propiamente a definir ese marco de referencia. Entonces tenemos IMU. En Visual ponemos simplemente la misma descripción que tenemos en Weavox, origen 000, rotaciones 000, una geometry que es una box con 0.01, o sea, 1 centímetro en cada una de las dimensiones, y material de color gris. Y para la colisión sabemos que es un copy-paste de lo que tenemos en el visual menos el material. Y ya tenemos entonces definido nuestro archivo URDF que recordemos. Añadimos marco de referencia IMU o articulación y link IMU y añadimos nuestro plugin IMU para poder comunicarnos con la simulación. Listo. Ahora, ¿para dónde vamos a ir? Vamos a cerrar por aquí y vamos a venir aquí a nuestro Odometry Publisher y vamos a hacer algunos cambios. Digamos el código al inicio lo vamos a dejar normal. Vamos a verificar entonces que tengamos la ecuación cinemática original sin comentar, o sea, la que está activa, y que la ecuación cinemática con la corrección del parámetro pues esté comentada. Además de eso, vamos a comentar la publicación de la transformada de este TF Broadcaster, que es la que nos publica la transformada en Nerbis, para que no tenga interferencia con nuestra fusión de sensores. Y vamos a añadir lo siguiente. En este mensaje de tipo odometry, que es self.odometry, recuerden del video pasado lo definimos por aquí, vamos también a agregar las velocidades Bx y la velocidad angular θ dot. Que esto es muy sencillo, simplemente ponemos self.odometry.twist.linear.x, vamos a decir que es igual a la velocidad en x del robot, y self.odometry.twist.twist.angular.z, vamos a decir que es θ dot, o sea la velocidad angular del robot. Y de resto pues vamos a dejar el código igualito. Entonces ya tenemos nuestro archivo URDF. Ya tenemos también nuestro Odometry Publisher modificado. Ahora, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear un nodo que se va a llamar EKF Node. Este nodo básicamente lo que tiene es un filtro extendido de Kalman, que es lo que nos permite hacer esa fusión de sensores. Este nodo lo voy a explicar por encima porque la teoría del filtro de Kalman pues es un poco compleja y requería de más videos para poder explicarla, pero la pueden encontrar en internet. Próximamente voy a estar haciendo un video de toda esta teoría para que quede un poco más claro. Y básicamente lo que hace este nodo, este filtro de Kalman, es lo que les mencionaba al principio. Toma un modelo que puede tener, digamos, ciertas mediciones. En este caso, ¿qué modelo vamos a tomar? El modelo cinemático que tenemos aquí en la odometría.
o sea, este modelo, donde a partir de las velocidades en X y la velocidad angular encontramos las posiciones. Ese es el modelo. Y además de eso, entonces toma las mediciones de orientación de la IMU. Entonces miren que en nuestra odometría original, en este Odometry Publisher, estamos teniendo un error en orientación. Cuando estamos rotando, estamos viendo que hay cierto error en esa odometría. Entonces lo que va a hacer este filtro de Kalman es corregir ese error tomando la medición de la IMU, la orientación dada por la IMU, que es una medición más confiable. Ahora, existe un paquete de ROS2 que si venimos aquí se llama el Robot Localization ROS2. Y mírenlo acá. Este es un paquete muy bueno para hacer esa fusión de sensores y miren que tiene el filtro extendido de Kalman también. Si venimos por aquí en State Estimation Nodes, miren que tiene el EKF Localization Node. Ahora, ¿por qué no vamos a utilizar este paquete? Porque miren lo que dice acá. It uses an omnidirectional motion model. Utiliza un modelo para un robot omnidireccional. Y en este caso estamos trabajando con un robot diferencial, que es un robot no holonómico, o sea que no se puede mover en cualquiera de las direcciones desde cualquier punto. Entonces por eso no vamos a utilizar este paquete. Sin embargo, si tuviéramos un robot omnidireccional, podríamos utilizar este paquete y nos facilitaría un poco las cosas. Listo. Ahora volvamos a nuestro código, a este EKF Node. Aquí no les voy a entrar, como les dije, mucho en detalle en las ecuaciones, pero sí en los parámetros. Entonces, miren primero que vamos a tener aquí un sensor message, from sensor message.message, vamos a importar IMU. ¿Para qué? Para recibir esa información de la IMU que tenemos en Weabox. Y un nav message que va a ser de tipo odometry, que es el mensaje de esa odometría que estamos publicando desde el Odometry Publisher, que nos publica la odometría de las llantas. Se llama Wheel Odometry porque es la odometría que proviene de los encoders. Tenemos la transformada, el Transform Broadcaster y pues demás librerías. Entonces, ¿qué parámetros son importantes aquí en este nodo? Vamos a declarar este parámetro de t, que es el tiempo de muestreo o el diferencial de tiempo. Vamos a declarar el parámetro Model Noise. ¿Qué es eso? El ruido o el error que tenemos presente en nuestro modelo. Eso se conoce como la matriz Q, que es una matriz de covarianzas en la cual tenemos el ruido de las, digamos, de las diferentes estados de mi sistema. En este caso serían la posición en X, posición en Y la orientación. Entonces aquí simplemente estoy definiendo esos parámetros y sus valores por defecto. Y además de eso voy a declarar un parámetro que es el sensor noise. En este caso, ¿cuál es el sensor? La IMU. La IMU va a tener entonces un ruido asociado. Como simplemente estoy obteniendo la orientación a partir de la IMU, entonces puede ser simplemente un valor real. Aquí inicializo mi estado x, y, teta. Defino esas matrices que les estaba comentando. Q, que es el ruido del modelo. R, que es el ruido del sensor. Y la matriz P, que se conoce como la matriz de covarianza en el filtro de Kalman. Ahora voy a tener mis mensajes de odometría, IMU y este nuevo mensaje que es filter odometry, que va a ser la odometría filtrada por el EKF, o sea, por el filtro de Kalman. Esa va a ser la odometría que, digamos, va a tener las correcciones. Voy a crear entonces una suscripción de tipo odometry a esa wheel odometry. ¿Cuál va a ser wheel odometry? Va a ser lo que estamos publicando desde este Odometry Publisher. Y voy a crear una suscripción a IMUData, que si venimos al archivo URDF de nuestro robot, IMUData es donde estamos publicando la información de la IMU que tenemos en Weabox. Listo. Y además de eso, pues voy a crear un publisher que va a publicar ese filter odom, que va a ser la odometría filtrada. Ahora voy a crear un timer. Aquí en estas funciones simplemente estoy obteniendo la odometría de las llantas, de los encoders,
obteniendo la información de la IMU. Y en el timer, que miren, en el timer es esta EKF Update Callback. EKF Update Callback, voy a hacer propiamente el código. Entonces, como les mencioné, no voy a entrar en detalle porque es algo un poco complejo y nos queda para otro video poder ver toda esta teoría del filtro de Kalman, las ecuaciones y cómo funciona. Pero sí les voy a explicar así un poco por encima. Entonces, lo primero que hacemos en el filtro de Kalman es una predicción utilizando el modelo. En este caso, ¿qué predicción voy a hacer? Miren que tengo las velocidades en X y la velocidad de orientación, o sea, la velocidad angular. Que simplemente lo que estoy cogiendo es esos twists o esas velocidades que envié aquí al final del Odometry Publisher, que fue lo nuevo que le agregamos. A partir de eso, pues entonces simplemente estoy haciendo las mismas ecuaciones que tenemos en el Odometry Publisher, que son la ecuación para calcular las posiciones. Miren que son idénticas. Aquí las tenemos, que es esta parte en el Odometry Publisher y esta parte en el EKF. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una predicción a partir de las mediciones de mis encoders, de las mediciones de las llantas. O sea, hasta ahora no estoy haciendo nada nuevo, simplemente estoy obteniendo esa odometría a partir de las llantas. Ahora también voy a obtener la orientación a partir de la IMU. Entonces, simplemente con estas dos líneas obtengo esa orientación de que está enviando mi IMU. Y pues todo eso simplemente lo pongo en un vector para facilitar ahora las operaciones. Luego, ¿qué hace el filtro de Kalman? Hacemos una linealización del modelo. Entonces, esto simplemente es calcular lo que se conoce como los jacobianos, que son unas matrices de derivadas parciales. Son en este caso la matriz F, L, H y M, que están asociadas a ese modelo que tenemos cinemático, que es este modelo que tenemos aquí. Y simplemente es, pues, como les mencioné, unas matrices de derivadas parciales. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas matrices, con ese modelo linealizado? Vamos a hacer propiamente la corrección de, de nuestra medición o de nuestro modelo. Entonces, lo primero es calcular lo que se conoce como la matriz de covarianza a priori, que se utiliza esta fórmula aquí. Luego vamos a calcular la K, que es una ganancia de Kalman. Entonces, esta ganancia propiamente es la que me define cuánto voy a corregir esas mediciones. Tengo aquí una matriz identidad, que la voy a utilizar por aquí más abajo. Y voy a volver a definir mi matriz de covarianza, en este caso lo que se conoce como a posteriori, o sea, después de haber calculado las ganancias K. Entonces esta matriz de covarianza P pues utiliza esta ecuación. Luego voy a decir entonces que la medición Y va a ser igual a la orientación medida por la IMU teta, y que H es, digamos, la predicción de la orientación, simplemente va a ser esta X mayúscula en la posición 2, que si venimos por acá arriba, X mayúscula en la posición 2, entonces simplemente es self.theta, o sea, la orientación de mi robot. Y propiamente voy a hacer la corrección, voy a decir que X, o sea, el estado de mi sistema, que recuerden lo tenemos aquí, es un vector con X, Y y teta, va a ser igual a X más esa K, esa matriz de ganancias, o ese vector de corrección, por Y menos H. O sea, la medición menos la predicción de la orientación. Entonces, miren que ahí simplemente lo que estoy haciendo es, ¿cuál es mi medición? Y cuál es la predicción de lo que en la orientación en la que debo estar. Eso me va a dar un error de predicción. Entonces tengo Y, que es imuteta, medición en la que confío, H, que es una predicción. Voy a tener ahí un error de predicción. Y cuando lo multiplique por esa K, entonces lo que estoy diciendo es, bueno, ¿qué tan confiable es ese error de predicción? Lo voy a sumar después al estado, o sea, ese error multiplicado por esa ganancia, por esa confiabilidad de la predicción,
y lo voy a sumar a ese estado para hacer una corrección a a mi orientación en este caso. Ya después simplemente defino self.x, self.y, self.θ y envío la transformada y el mensaje de odometría, que es igualito a como lo tenemos aquí en el Odometry Publisher, solo que en este caso estoy enviando este filter odometry y publico filter odometry. Y de resto pues tenemos lo de siempre, el main y el if name main, corremos main. Entonces ya tenemos nuestro nodo del filtro extendido de Kalman. Ahora simplemente vamos a venir aquí a Launch, vamos a venir a Robot Sensor Fusion Launch y vamos a añadir dos cosas. En el nodo Odometry Publisher que teníamos definido en nuestro archivo de lanzamiento para la Odometry, voy a hacer un remapping. El remapping lo que hace es cambiar el nombre del tópico en el cual se está publicando el mensaje. Entonces voy a decir que no quiero publicar en Odom, sino que quiero publicar en Wheel Odometry, que recordemos es el tópico en el que en nuestro nodo EKF estoy recibiendo la odometría de las llantas. Y luego voy a definir propiamente el nodo para la fusión de sensores. Entonces voy a decir que Sensor Fusion va a ser igual a un node, el paquete es el div drive sim, el ejecutable es ekf node y los parámetros son entonces que ese ruido del modelo, model noise y el ruido del sensor, sensor noise. Ahora, estos parámetros son sumamente importantes porque nos definen en quién voy a confiar. Entonces, miren que esta matriz de covarianza, que es 3×3, porque tenemos tres estados, x, y, θ, tiene para x, que no es muy importante porque no estoy haciendo ninguna corrección, 0.01, para y 0.01, pero para θ, miren, 0.8. ¿Por qué 0.8? Porque mi modelo es el que me está dando una medición no confiable. O sea, yo no confío en lo que dice mi modelo. Miren que el modelo de odometría de las llantas nos está dando un error. En cambio, en el sensor noise estoy poniendo menos 0.001. O sea, un valor muy pequeño. Estoy diciendo que confío mucho en la medición de mi sensor. Tiene muy poco ruido, tiene muy poco error. Entonces, eso es lo que definen estos dos parámetros. ¿En quién voy a confiar? Hay mucho error en mi modelo, o sea, no confío mucho en mi modelo. Hay poquito error en mi sensor, confío mucho en mi sensor. Listo. Ahora, ya con este Sensor Fusion, simplemente aquí en el Launch Description vamos a correr el Sensor Fusion. Ya saben, le dan call con build, package select, div drive sim, si no han hecho el source, hacen el source install y corremos la simulación. Antes de correr la simulación, recuerden venir aquí al setup.py y simplemente añadir ese archivo launch, robot sensor fusion launch.py y añadir también el archivo, bueno, div drive sim sensor fusion, que es el nuevo mundo donde tenemos incluida la IMU y también incluir pues el URDF IMU LiDAR. Eso es para tener los archivos necesarios. Y además, pues poner el entry point del EKF node. Ya sabemos cómo poner los entry points. Ahora sí vamos a correr nuestra simulación. Y como vimos al principio del video, pues ya tenemos esa corrección en nuestra odometría. Miren que ahí ya tenemos esa corrección en nuestra odometría. Miren que si ya hago rotaciones, vamos a estar ahí cercanos a 90. Si empezamos también a mover el robot, vamos a ver que el marco de referencia o la odometría se va a mantener, pero podemos presentar algún error. O sea, la odometría en realidad es una estimación que no siempre es 100% confiable. Entonces, si hay de pronto un poco de error, no hay problema. Lo que sí debemos evitar es que el error sea exagerado. Miren que en este caso, pues no tuvimos ningún error y la odometría se mantuvo en la posición
deseada. Ahora miremos que si venimos por aquí de nuevo a nuestra terminal y ponemos ROS2 topic list, vamos a tener todos los tópicos nuevos que definimos. Tenemos este IMUData, tenemos filtered ODOM, que es esta nueva odometría. También tenemos entonces nuestra wheel odometry, que es la odometría de los encoders. Y miren que, por ejemplo, si venimos aquí a más o menos una orientación tratemos de venir aquí un poco alineados a 90 grados, y eso que ya nos hemos movido bastante, pero vamos a ver que si venimos aquí ponemos ROS2 topic echo filtered odometry, vamos a decir que nada más una vez, once, a filtered odom. Filtered odom, vamos a ver que debemos estar cercanos a 90 grados, que es 0.70 y 0.70. Miren que estamos cercanos, 0.69 y 0.72. Obviamente, pues aquí es muy difícil de coger los 90 grados, pero tenemos una mejor estimación de esa odometría. Y además con una ventaja. Si hacemos el primer método para corregir la odometría, que es con la corrección de parámetros o la modificación de parámetros en nuestro modelo, digamos si hay deslizamiento en las llantas, se va a perder igual la odometría. Pero en este caso con la IMU, como estamos haciendo propiamente una corrección con esa orientación de la IMU, si hay deslizamiento en las llantas, no vamos a tener ningún error. Entonces este filtro de Kalman es un método más robusto para hacer esa corrección de la odometría. Listo, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, saben que la pueden dejar en la sección de comentarios. Y estén pendientes de los próximos videos en los cuales vamos a estar trabajando lo que es el SLAM, o sea, la localización y mapeo, y propiamente la navegación autónoma del robot.